El aire en la sala del tribunal parecía contener el aliento. Los únicos sonidos eran el tic-tac metódico de un antiguo reloj de pared y el suave murmullo de los documentos legales al pasar las hojas. Haces de luz solar se colaban por los altos ventanales, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como ideas no expresadas. Toda la atención estaba clavada en la menuda figura que ocupaba el estrado de los testigos. Era Clara, una niña de 9 años. Sus pies flotaban muy por encima del suelo, sin poder tocar la tarima de madera. Aferraba un libro de cuentos de tapa de tela muy gastado, con la portada rota por incontables momentos de silencioso consuelo. La vestimenta de Clara era sencilla, un vestido rosa pálido adornado con diminutas estrellas bordadas, del tipo de prenda que se elige para infundir valor cuando no se tiene ninguno. Aquello no era una función escolar. No era una pesadilla. Era la realidad del juzgado de familia de un tranquilo pueblo de Asturias, donde Clara era la única niña en una sala llena de profesionales del derecho, una jueza y sus 2 padres. Sus padres estaban sentados a lados opuestos del pasillo, cada uno cargado de culpa, recelo y una confianza rota. Su madre, junto a su abogada, apretaba un pañuelo de papel, con el rostro agotado pero resuelto. Su padre permanecía rígido con los brazos fuertemente cruzados y la mirada perdida, pero con un temblor visible. Una corriente de tensión vibraba en el silencio como una descarga eléctrica, pero la atención de Clara no estaba en ellos. Tenía la mirada fija en el pasillo, justo detrás de la barrera de madera, en un gran pastor alemán llamado Max. Llevaba un chaleco verde oscuro con las palabras perro de servicio y no tocar bordadas en blanco. Estaba sentado con paciencia y quietud, pero poseía una agudeza que sugería que anticipaba algo invisible para todos los demás. Los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse cambiarían el curso de todo. Clara no había pronunciado ni un solo sonido en más de 18 meses. Su silencio no había sido repentino. Se había instalado poco a poco hasta que los sonidos más leves que antes hacía, tararear, reír, pedir cuentos para dormir, se desvanecieron como dibujos de tiza bajo la lluvia. No era que no tuviera nada que comunicar. Era porque la comunicación había tenido anteriormente un resultado espantoso. Nadie en aquel tribunal conocía la historia completa. Ni los abogados ni el alguacil y quizá ni siquiera la jueza. Pero la madre de Clara lo sabía. Y en algún lugar de su interior, a pesar de su rostro impasible, su padre también lo sabía. Había ocurrido en una gélida tarde de invierno. El padre de Clara había irrumpido en la casa, con la rabia cociéndose a fuego lento bajo la superficie. Una sola palabra equivocada, una mirada fuera de lugar, y la situación estalló. Ella había intentado huir, esconderse, pero él la había agarrado. La zarandeó con violencia, con la fuerza suficiente para dejarle marcas. Con la fuerza suficiente para que su mundo se oscureciera. Los moratones sanaron con el tiempo, pero algo mucho más profundo se había hecho añicos. Su voz, su sensación de seguridad, su convicción de que el mundo era un lugar fiable, todo desapareció en un instante. En los días siguientes no lloró. No gritó. Se replegó sobre sí misma, como si volverse invisible fuera el único camino hacia la seguridad. Su espíritu no solo se había apagado, se había fragmentado. Dejó de buscar abrazos. Dejó de pedir cuentos. Era como si una parte vibrante de ella hubiera desaparecido, y nadie supiera cómo traerla de vuelta. Los terapeutas probaron durante meses con sesiones en las que usaban ceras para dibujar círculos, jugaban con muñecas e incluso recetaban medicamentos. Nada de eso funcionó. Clara mantenía los labios firmemente sellados y la mirada baja. No era un acto de rebeldía. Era miedo, un miedo puro y condicionado. Entonces Max entró en su vida, no como una solución, sino como un salvavidas. En su primer encuentro, Clara se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la consulta de la terapeuta, moviendo apenas los párpados. Max yacía en silencio al otro lado de la habitación, estudiándola con sus ojos profundos y sabios. No se acercó a ella, no suplicó atención, pero un entendimiento fluyó entre ambos. En esa quietud, Max pareció comprender, sin órdenes ni instrucciones, que aquella niña era la elegida, aquella a la que debía proteger, la que necesitaba que le recordaran su propia importancia. Fue introducido con cuidado como parte de un programa de recuperación de traumas. Al principio, Clara ni siquiera lo tocaba. Pero Max era paciente, tranquilo y dócil. Nunca ladraba ni actuaba con brusquedad. Simplemente se tumbaba cerca, con su respiración acompasada, al ritmo de la de ella.
Pasaron semanas antes de que le pusiera una mano en el pelaje, y meses antes de que hiciera su primer gesto. Poco a poco Clara empezó a comunicarse no con los humanos, sino a través de Max, usando un toque suave, un movimiento concreto o un gesto con la cabeza que habían ensayado en terapia. Era más que un animal de consuelo. A ojos de su psicóloga, Max se había convertido en algo mucho más importante, un nexo con el mundo en el que había perdido la fe. Y en aquel instante ese nexo permanecía erguido y silencioso, a pocos metros de donde se sentaba Clara, esperando a que ella cruzara al otro lado. La jueza Isabel Pardo no era conocida por su flexibilidad. Llevaba más de 25 años presidiendo el tribunal, lidiando con litigios civiles, disputas de custodia y más familias rotas de las que podía recordar. Su imagen profesional era precisa y clínica. Se ceñía estrictamente a la ley, sin dar cabida a la emoción, el drama o el sentimentalismo. Muchos la tenían en alta estima, a algunos les resultaba intimidante, pero nadie la subestimaba. Aquella mañana estaba erguida en su sillón, con unas gafas plateadas sobre el puente de la nariz, la toga impecablemente planchada y el pelo recogido en un moño severo, el tipo de jueza que hacía que hasta los abogados veteranos se irguieran en sus asientos. Sin embargo, hoy había algo diferente. Observó a Clara. La observó de verdad. No había procedimiento judicial en aquella mirada, ni análisis legal desapegado. Solo un estudio silencioso de la forma en que la niña sostenía su libro, la rigidez de sus hombros y el hecho de que sus pies no tocaban el suelo. Entonces percibió el más mínimo movimiento, un destello en la mirada de Clara hacia el fondo de la sala, hacia el perro. La jueza Pardo miró al pastor alemán que estaba sentado plácidamente detrás del separador de madera. Había aprobado la moción para permitir el perro de servicio tras revisar el testimonio escrito de la psicóloga, pero no había previsto esta estampa, una niña sostenida por el silencio y un perro que le creaba un espacio para ser algo más. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. Clara, dijo con un tono más suave del que nadie en la sala le había oído jamás. Tengo que preguntarte una cosa. No es necesario que respondas con palabras. Si no estás preparada, puedes asentir o negar con la cabeza, o mirar a Max. Lo entenderé. Clara no respondió de inmediato. El silencio se prolongó hasta volverse opresivo. Nadie se atrevía a hacer ni un ruido. Ni los abogados ni el secretario, hasta el taquígrafo judicial se había detenido con los dedos suspendidos sobre las teclas como si un solo toque pudiera romper el hechizo. Clara estaba completamente inmóvil, a excepción de sus manos. Su mano izquierda seguía aferrada al lomo raído del libro de cuentos, pero lentamente, con mucho cuidado, su mano derecha empezó a levantarse. No se alzó mucho, solo lo suficiente para que lo vieran los observadores más atentos. Trazó un pequeño y deliberado círculo en el aire con el dedo meñique, un gesto tan sutil que fue como un susurro que solo una criatura en la sala pudo percibir. Max lo entendió. Las orejas del pastor alemán se irguieron y se puso en pie con un solo movimiento fluido, sin prisa, sin vacilación. Sus acciones eran precisas, bien ensayadas. Caminó o más bien avanzó a través de la pequeña cancela junto al estrado. El alguacil se movió instintivamente, pero la jueza levantó una mano para detenerlo. Todas las miradas siguieron a Max mientras se acercaba a Clara, se giraba y se sentaba a su lado, de cara a la sala, como si asumiera un puesto de guardia. Estaba sereno, silencioso e inquebrantable. Entonces Clara se dio unos golpecitos en el pecho. Una vez y luego otra. Max ladró. Un ladrido único y seco. Fue corto pero nítido. Y eso fue todo. Una onda de choque recorrió la sala como una corriente de aire frío. La gente se miró entre sí, perpleja pero también conmovida. Los abogados conferenciaban en susurros. El secretario del juzgado parpadeó rápidamente. La madre de Clara se llevó ambas manos a la boca. La jueza Pardo permanecía erguida, con las manos entrelazadas y el rostro impasible. Pero sus ojos escrutaban el rostro de la niña como si descifraran un mensaje escrito con tinta invisible. ¿Qué significa eso?, inquirió sin apartar la mirada, con voz baja pero clara. Desde el fondo de la sala, se levantó una figura. Era la psicóloga de Clara. Tenía el rostro pálido y le temblaban ligeramente las manos. Esa es una secuencia de comunicación que formulamos, explicó con una voz que se oyó claramente en el silencio. Clara y Max la han practicado durante meses. Es la forma que tiene de transmitir la verdad cuando tiene demasiado miedo para decirla en voz alta. La jueza hizo una pausa. Parpadeó una vez lentamente.
Su atención pasó de la psicóloga a Clara, y luego a Max, que seguía sentado como un soldado de guardia. La sala contuvo el aliento. La psicóloga dio un paso al frente sosteniendo un pequeño sobre de color crema, ligeramente arrugado en las esquinas. Me lo dio ayer, dijo en voz baja. Me indicó que se lo diera a la jueza solo si Max ladraba. La jueza Pardo aceptó el sobre con los dedos firmes, aunque sus ojos delataban un atisbo de incertidumbre. Lo abrió con cuidado, levantando la solapa como si contuviera algo sagrado. En cierto modo, así era. Dentro había un dibujo hecho con ceras pero preciso en su representación del dolor. Mostraba a una niña pequeña, claramente clara, acurrucada en un rincón, con los brazos protegiéndole la cabeza. Sobre ella se cernía un hombre alto con el rostro rojo y contraído por la rabia, los puños cerrados y la boca abierta en un grito silencioso. En una esquina del dibujo estaba Max, situado entre el hombre y la niña. Su cuerpo estaba agazapado y en posición defensiva, con la boca abierta en mitad de un ladrido y los ojos afilados y protectores. La sala estaba en silencio, pero se había producido un cambio invisible. La jueza Pardo contempló el dibujo durante más tiempo del que parecía necesario. Sus labios se apretaron en una fina línea y movió la garganta al tragar, luchando contra la emoción que asomaba a sus ojos. Había presidido cientos de casos, pero ninguno la había confrontado tan directamente a través de la verdad de una niña articulada en trazos rotos y ceras de colores vivos. Le dio la vuelta al dibujo. En el reverso, escritas con letras de imprenta desiguales con un rotulador azul, había 9 sencillas palabras: dice que le importo, pero solo estoy segura sin él. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El padre se levantó de un salto, haciendo que su silla cayera hacia atrás con estrépito. Esto es absurdo. Ese perro está entrenado. Podría haber, siéntese, ordenó la jueza Pardo. Su voz ya no era suave, rasgó el silencio como un relámpago. O haré que lo saquen de la sala. El padre se quedó helado. Max no se inmutó. Clara no se encogió. Durante un largo instante nadie se movió. La jueza Pardo depositó el dibujo sobre el estrado con cuidado deliberado, como si una simple ráfaga de viento pudiera dañarlo. Sus dedos recorrieron los bordes del papel como si fuera algo vivo y frágil. Su mirada se desvió hacia Clara, y luego de nuevo hacia las palabras escritas con letra temblorosa. Dice que le importo, pero solo estoy segura sin él. No era una prueba en el sentido convencional, pero era algo más profundo. Era la verdad sin adornos de una niña, no filtrada por el razonamiento adulto o el debate legal. Y en esa sala formal y regida por normas, esa verdad impactó con más fuerza que cualquier informe escrito. El padre permaneció de pie con el rostro rojo de furia, el pecho subiéndole y bajándole rápidamente. La está manipulando, ladró señalando a Clara. Está usando a ese perro. Todo esto está preparado. La jueza Pardo permaneció impávida. Este tribunal, declaró con frialdad, no responde bien a la intimidación. Puede sentarse o ser acompañado fuera. Abrió la boca para protestar, pero el alguacil dio un solo paso en su dirección. El padre se sentó. El silencio se reanudó. Max permaneció perfectamente quieto con la mirada fija al frente, su cuerpo ahora apoyado de forma apenas perceptible en la pierna de Clara. Era una reafirmación silenciosa. Estoy aquí. Y Clara no se había movido, ni siquiera había hecho una mueca durante la diatriba de su padre. Pero algo había cambiado. Sus hombros, antes encorvados hacia adentro, parecieron enderezarse una fracción, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Y entonces, con la voz más suave que se había oído jamás en la sala, Clara habló. Max sabe quién me mantiene a salvo, dijo ella. Él lo recuerda todo, incluso cuando yo no podía. Las palabras no retumbaron. No hizo falta. Su significado impregnó cada rincón de la sala. Incluso el taquígrafo judicial había dejado de teclear. Durante un largo instante la sala quedó suspendida entre la respiración contenida y la incredulidad. El sonido de la voz de Clara, por bajo que fuera, resonó como un trueno, no por su volumen, sino por su mera existencia. Después de 18 meses de silencio, el tribunal había sido testigo de un milagro. Uno discreto pero sísmico. La jueza Pardo no intentó ocultar su reacción. Parpadeó varias veces, como para confirmar que había oído bien. Se inclinó hacia adelante apoyando ambos codos en el estrado, con los dedos entrelazados. Su semblante severo no había desaparecido, pero algo nuevo había surgido bajo él, reverencia. Clara, dijo suavemente.
Gracias. Esas dos palabras quedaron suspendidas en el aire como una bendición. Max permaneció al lado de Clara inmóvil, pero sus orejas se movieron al oír su voz, y se apretó un poco más contra ella, rozando su brazo con el costado. Fue un gesto mínimo, pero la ancló. La mirada de Clara no se desvió hacia su padre, ni una sola vez. No se inmutó al oír su brusca inspiración, ni cuando él apretó los puños sobre la mesa. Mantuvo la vista al frente, su concentración era absoluta. Había dicho su verdad. La jueza Pardo desvió su atención hacia la madre de Clara, cuyas lágrimas ahora fluían sin control. Su abogada le puso una mano reconfortante en la espalda, pero la mujer apenas se dio cuenta. Todo su ser estaba concentrado en su hija con una mezcla de asombro, pena, orgullo y desolación. Porque en la voz de su hija podía sentir el peso de cada noche en vela, de cada moratón oculto, de cada grito que había sido silenciado. Era el sonido de un dolor que ninguna madre desea oír, expresado no con estridencia, sino con honestidad. Señora, dijo la jueza Pardo con voz firme, le concedo la custodia total de su hija. La sala no estalló. No hubo aplausos, solo una liberación silenciosa y compartida, como si el propio edificio hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera exhalar. El padre abrió la boca para hablar de nuevo, pero esta vez el alguacil avanzó y negó con la cabeza. No hicieron falta palabras. El mazo de la jueza permanecía intacto. No había terminado. No del todo. Los documentos legales estaban en orden. Se había prestado declaración, aunque se habían pronunciado pocas palabras. La prueba era un dibujo a cera sobre el estrado de la jueza. Y sin embargo, la impresión más duradera no era lo que se había mostrado o dicho, sino lo que se había sentido. La jueza Pardo empezó a recoger sus expedientes con una eficiencia experta, colocándolos en una pila ordenada frente a ella. La sala se había calmado, aunque la sensación de normalidad no había regresado. Algo profundo había atravesado el espacio, algo casi sagrado, y nadie estaba ansioso por perturbarlo. Su mano se cernió sobre el mazo, lista para concluir la vista. Pero se detuvo. Su mirada pasó de la madre, que lloraba en silencio de gratitud, al padre, sentado rígidamente en su derrota. Luego a Clara, todavía en el estrado de los testigos con Max fielmente a su lado, con el libro sobre su regazo ahora ligeramente entreabierto. La jueza miró directamente a la niña. Y por un instante fugaz en su extensa carrera, le tembló la voz. Has transmitido más con una sola señal que la mayoría de los adultos con 1000 palabras, musitó. Ya no hablaba como una jueza, sino como una persona que acababa de presenciar algo que había quebrado todas las defensas de la formación jurídica, el procedimiento y el autocontrol. La jueza Pardo bajó la mano y, en lugar de golpear el mazo con autoridad, lo depositó suavemente sobre el estrado, no con un sentido de juicio, sino de asombro. Luego, sin decir nada más, se levantó y salió de la sala. Y la sala permaneció en silencio, pues no quedaba nada por decir. 6 meses después, en otro tipo de silencio, uno lleno de tranquilidad, el sol calentaba en el banco de un parque. Las hojas caían con la suave brisa, y sus sombras móviles danzaban sobre las páginas de un cuaderno abierto en el regazo de Clara. Sus pequeños dedos sostenían un lápiz de color, dibujando meticulosamente una imagen de árboles, pájaros y un perro de aspecto muy familiar. Max estaba acurrucado a su lado con los ojos entrecerrados, pero las orejas tan alerta como siempre. Ya no necesitaba vigilarla a cada segundo. Ya no estaba rota, solo se estaba recomponiendo, lenta y firmemente. Clara todavía no era muy habladora, pero no era necesario. Reía, dibujaba, miraba a la gente a los ojos. Había empezado a dormir toda la noche. Su terapeuta lo llamaba progreso. Su madre lo llamaba un milagro. Un niño pequeño se acercó desde el parque infantil, con las manos pringadas de helado derretido. Se detuvo a pocos metros y señaló a Max. ¿Puedo acariciar a tu perro?, preguntó. Clara levantó la vista, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No respondió enseguida. Por un breve instante sus dedos vacilaron con indecisión, un vestigio de la niña que una vez desapareció en el silencio. Pero entonces dejó el lápiz, cerró su cuaderno y se dio unos golpecitos suaves en el pecho. Max soltó un único y amistoso ladrido y movió la cola. El niño soltó una risita, y entonces Clara también se rió. Era una risa genuina, de esas que burbujean en el pecho y brotan como la luz del sol. No era solo un sonido, era vida. El tipo de risa que anunciaba al mundo que ella seguía presente, que el puente resistía y que la curación había comenzado de verdad.